Saludo cordial a los estudiantes de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, a esta videoclase sobre técnicas de análisis de datos. En este ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy sobre la técnica de análisis de datos para procesos de investigación, debemos partir de un supuesto muy importante. No es lo mismo recolectar y analizar. Cuando nosotros estamos hablando de recolección de datos, estamos hablando, de acuerdo a la RAE, de reunir cosas o personas de procedencia diversa dentro de un ejercicio como tal, como lo dice su nombre, de recolección de datos. Cuando estamos hablando de analizar, estamos hablando de distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Esto distingue, por un lado, la recolección de datos y por otro, el análisis de datos como tal. Ahora tenemos clara la diferencia entre recolectar y analizar. Definamos qué es analizar datos. De acuerdo con questionpro.com, el análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información que se recolecta previamente para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Teniendo claro esto, podemos ya empezar a hablar de las técnicas de análisis de datos en investigación. Como sabemos, existen tipos de datos cualitativos y cuantitativos. Y asimismo, de acuerdo a su naturaleza metodológica, existirán también tipos de análisis específicos para cada uno de estos. Encontramos el análisis cualitativo centrado en las opiniones, en actitudes y creencias. Como ejemplos de este podemos encontrar respuestas a preguntas ¿por qué?, ¿cómo?, y se pueden dar ejercicios de paneles en donde se da una discusión o se entrevista a consumidores o a participantes de un estudio sobre lo que no les agrada o sobre una situación particular que se está analizando. Asimismo, los datos cuantitativos vienen a manejarse desde un análisis centrado en datos duros e información que puede contabilizarse. Con esta información se pueden responder preguntas similares a ¿cuántos?, ¿quién?, ¿con qué frecuencia?, ¿dónde? Y para esto podremos utilizar encuestas enfocadas a medir, por ejemplo, las ventas, tendencias, reportes o percepciones de cualquier tema que estemos analizando. Cuando nosotros hablamos, en el caso de datos cuantitativos de ventas, estamos ubicándonos más a estudios de tipos estadísticos para comercio y para mercadeo. Para nuestros procesos de investigación, estas encuestas estarán enfocadas a analizar datos duros de los procesos de investigación que servirán para contrastar las variables y determinar el comportamiento de la investigación frente a los resultados para plantear el análisis de la hipótesis formulada. Recuerden, el tipo de análisis de datos a utilizar debe ser 100% coherente con la metodología, el tipo y el enfoque de la investigación que estamos realizando en el momento. Si ustedes desean ampliar la información, les recomiendo leer Métodos de recolección de datos para una investigación de Mariela Torres y Karim Paz. Ahora bien, hablemos de las técnicas de análisis de datos en investigación. No debemos confundir interpretación con análisis. Una cosa es cuando llegamos e interpretamos unos datos, los podemos mostrar y podemos exponer algunas cualidades de estos. Pero cuando analizamos los datos, ya tenemos que tener claro que vamos a arrojar unos datos muy concretos o vamos a realizar una extracción de los datos para llevarlo a un análisis más profundo frente a variables, hipótesis y otros elementos propios de la investigación. En ese sentido podremos encontrar en presentación de datos, por ejemplo, tablas de frecuencia, gráficos, pueden ser circulares o de tortas, diagramas de tallo y hojas, diagramas de barras, gráficos de puntos y líneas histográmicas,
gráficos de cajón y bigotes. Mientras que para análisis podremos encontrar media aritmética o promedio, moda, promedio ponderado, desviación estándar, varianza, error estándar, entre otras técnicas de análisis, en este caso de tipo estadístico. Cuando estamos hablando de técnicas cualitativas, no debemos también confundir recolección con análisis, porque una cosa es la forma en que nosotros recolectamos estos datos desde el proceso como tal de diagnóstico que realizamos dentro de los trabajos de grado. Para ello podemos utilizar, en cuanto a recolección de datos, análisis documental, encuestas etnográficas, observación no participante y registro estructurado de la observación, la entrevista individual en profundidad, la entrevista de grupo focal, el taller investigativo, entre otros elementos o instrumentos de recolección de tipo cualitativo. Cuando estamos en el desarrollo ya del análisis de datos, ya podemos utilizar bitácoras de análisis, memos analíticos, inducción analítica, codificación cualitativa, descripción densa, análisis de contenido y análisis de discurso, perspectiva de mapeo y triangulación, entre otras técnicas de análisis como tal. Esperamos que esta información que estamos entregando el día de hoy sea de mucho interés para ustedes y sobre todo de mucha utilidad a la hora de trabajar dentro de los módulos o cursos de desarrollo de trabajo de grado. Muchas gracias por su tiempo.